Saludos, distinguidos participantes. Quien le habla su facilitadora Granger Step. En este caso, vamos a tratar el presupuesto de ingreso de nuestra asignatura presupuesto empresarial. En este caso, podemos observar que el valor económico agregado, EVA, como se conoce, es un importe que queda en una empresa una vez cubierta todos mis gastos y la rentabilidad mínima que yo necesito o que yo deseo tener en mi negocio. O es la rentabilidad mínima que los administradores, los gerentes, los accionistas establecieron o se proyectaron a tener. También el valor económico agregado, el EVA, nos brinda información imprescindible sobre ciertos indicadores financieros. Esto es para nosotros poder obtener resultados dentro de nuestra empresa, para nosotros poder tener una mejor gestión financiera. Y entre ellos nosotros necesitamos saber lo que es el valor en la empresa y lo que es también el valor en el negocio. En este caso, ¿cómo se crea el valor en el negocio? Es un interrogante que tal vez no podemos hacer, pero el valor en el negocio se crea cuando los administradores de la empresa que nosotros estamos trabajando bien o de los negocios hacen bien las cosas, toman buenas decisiones. Es decir, esas acciones o esas decisiones que esos empresarios tomaron van a generar una rentabilidad económica superior al costo de los recursos que tenían o al capital. Un ejemplo, si nosotros tenemos un capital de 1 millón de pesos, lo que va a trabajar el valor en el negocio y las buenas decisiones es que ese capital sea por encima o sea el doble de lo que yo invertí. Bien, aquí tenemos objetivos del valor económico agregado. Dentro de esos objetivos está, obviamente, maximizar las riquezas de los accionistas como debe de ser, y obviamente es uno de los puntos que buscan las empresas. Recuperar esa inversión y obviamente agregar nuevos beneficios a ese accionista. El valor de una empresa depende obviamente del grado en el cual los inversionistas confíen. Aquí está claro. Si el dueño, el administrador, no confía en su propia empresa, en lo que está realizando, el futuro de esta empresa podemos decir que va hacia abajo. Porque en muchos casos o en muchas ocasiones, la fe y ese mismo valor y esa misma confianza que tú dispones dentro de la empresa es lo que hace que la empresa marche bien, que tú creas en la empresa. Ahora mismo, por eso es que las empresas buscan de que los empleados sean parte de ella, confíen en su empresa. Si confían en la empresa y creen en ella, en ese proyecto, el trabajo se va a realizar mucho mejor. Número 3, implantar cualquier tipo de empresa, pequeña o transaccional, es decir, a nivel nacional, que coticen en la bolsa de valores. Siempre se busca eso, que las empresas por lo menos, aunque sea con algún mínimo, pero que comience a cotizar en la bolsa de valores. Esto le va a ayudar como empresa a dar un paso hacia adelante, a ver otras inversiones, obviamente, y sirve también como un indicador de motivación. Número 4, aplicar tanto a una corporación como a una parte de ella, es decir, como un centro de responsabilidad. Cuando habla aplicar tanto a una corporación es hacer inversiones dentro de otra empresa. En la mayoría de los casos aquí mismo en nuestro país hay muchas empresas que invierten en otro, muchas asociaciones que son tal vez filiales de esas empresas y también invierten. Voy a dar un ejemplo que ahora mismo está en la palestra pública y es el caso de las AFP. Por ejemplo, las AFP son instituciones que vienen acreditadas por algún banco. Sin hacer ningún tipo de publicidad, tenemos, por ejemplo, AFP Reservas, obviamente, viene con un aval que es del Banco de Reserva.
¿Qué sucede? Esta AFP, ¿qué hace? Invierte dentro del mismo banco, no todo el dinero que tiene, obviamente, porque la ley le va a establecer un porcentaje mínimo a AFP Popular, de la misma manera que hace, invierte un porcentaje mínimo que la ley le establece dentro de su mismo banco, es decir, y la misma AFP Popular invierte dentro del Banco de Reserva o de AFP Reserva, es decir, cada empresa lo ideal es que pueda aplicar, que pueda hacer negocio, que pueda implementar esa responsabilidad y a la misma vez ser inversionista en otras asociaciones. Número 5, fijar metas en la organización. Este es un punto que está bastante claro. Toda empresa debe de tener metas, debe de tener objetivo, una guía hacia dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, qué debemos hacer. Así como hemos hablado tanto de planificarnos, de hacer un presupuesto, así mismo hace la empresa. Fijan metas, objetivos, en un tiempo determinado para poder cumplir, para poder medir. Y asimismo vamos observando si vamos de la manera adecuada. Número 6, medir el desempeño de la empresa y sus colaboradores. Aquí entra la parte de hacer mediciones. Es decir, aquí comenzamos a hacer evaluaciones. Vamos a evaluar cómo se está realizando el trabajo, cómo se están desempeñando, qué tenemos que mejorar. Y obviamente esas evaluaciones no es que te voy a castigar, esto está malo, no. Son puntos que vamos a llevar a mejoras, obviamente. Ahora mismo ya no estamos de que esto está mal, de rechazar o comenzar a cuestionar lo que está mal, no. Son debilidades que debemos de mejorar, llevarlo a mejoras futuras. La número 7, mejorar la comunicación entre los inversionistas y accionistas, obviamente. Aquí debe de haber una comunicación estrecha, de que estén, las ideas vayan acorde, de que vayan por un mismo camino. No que el accionista, el que maneja las acciones dentro de la empresa, tenga una idea y el inversionista crea otra cosa, el que inyecta el dinero, no. Todos deben de estar bajo una misma línea. Entonces, aquí tenemos la manera de cómo se calcula el IVA, el valor económico agregado. Dentro de esta parte, ya nosotros sabemos que un valor de productividad, nosotros vamos a determinar su fórmula. Aquí tenemos, pero antes de eso debemos de saber qué significa esta palabrita que está aquí, UID. UID no es más, aquí la subrayé en negrita, que la utilidad de las actividades. Utilidad de las actividades. Antes de intereses y después de intereses. Es decir, después que yo determino en mis estados, principalmente un estado de resultado, y se descuenta se descuentan los gastos, los costos, si tengo bonificación, el impuesto que tengo a pagar. Pero antes de que eso comience a generar intereses, yo voy a tener este valor. ¿Menos quién? Menos los activos totales. Cuando hablamos de los activos totales, aquí estamos hablando ya de los activos corrientes, de los activos fijos, de los activos diferidos, otros activos, es decir, el total de mi activo completo por el costo del capital, por el capital invertido. Inmediatamente voy a tener el IVA, el valor económico agregado, voy a tener ese resultado. Ahora bien, si en este caso es positivo, voy a tener un valor en el tiempo, un valor económico, pero si es negativo, ¿qué va a pasar? El valor se destruye, es decir, que estamos por debajo de lo que necesitamos. Todo el mundo sabe que si tú andas buscando una economía y el valor te dio negativo es porque las cosas no están bien. Bien, para nosotros poder saber y cómo se calcula la utilidad de las actividades antes de interés y después de interés, para nosotros poder buscar la fórmula anterior que ya vimos, ¿qué necesitamos? La utilidad neta, como le dije, ya es una utilidad la cual yo hice todos los descuentos, desconté el costo de venta,
Los gastos, es decir, entre esos gastos hablamos todos los gastos administrativos, operacionales, de mercado, etcétera. Bien, gasto financiero también. Menos alguna utilidad extraordinaria. Las utilidades extraordinarias se pueden dar por algún tipo de inversión, como hablábamos en alguna filial o alguna asociación, más las pérdidas extraordinarias. Si no, no fue bien, tenemos obviamente pérdida y tenemos que restarla. Así nosotros vamos a determinar esa utilidad antes de intereses y después de impuesto. Bien, toda buena administración dentro de una empresa sabe que se crea cuando usted toma buenas decisiones, cuando usted está claro de lo que usted quiere. Y las desertadas decisiones crean destrucción de valores, es decir, la que usted no toma o la que le dan, la que usted considera que pueden tener un valor negativo, lo que hacen es que van destruyendo esa parte del valor. Y por eso se crean los indicadores financieros. Los indicadores financieros es una guía que me va a decir a mí cuál es la situación financiera que tiene la empresa. Entonces, vamos a pasar a ver esos indicadores financieros. Aquí podemos ver que son herramientas. Cuando hablamos de herramientas, de una u otra manera, dentro de la parte de la economía, son fórmulas que se diseñan para utilizar información dentro de la empresa. Estas son necesarias y sirven para medir, para yo saber cómo va encaminado, cómo se va proyectando mi empresa. Puede medir la estabilidad, la rentabilidad, la capacidad de endeudamiento, mi liquidez. Cuando hablamos de liquidez, es mi solvencia al pago, los rendimientos que yo puedo tener o que yo voy a tener. También puedo ver resultados de otras informaciones. Hay indicadores, porque son varios, hay indicadores que te dicen a ti, por ejemplo, contra el crédito, cuál es tu tiempo para tu cobrar. Tengo otros indicadores también que yo puedo calcular. ¿Qué tiempo dura un cliente para que esa factura de cuenta por cobrar se vuelva efectiva? Es decir, los indicadores siempre me van a medir, me van a dar un resultado ideal para nosotros poder colocarnos o tomar las mejores decisiones. Ahora mismo los bancos comerciales, para agregar algún tipo de valor a esta parte, utilizan o se afianzan mucho a través de un indicador que se llama la prueba ácida. La prueba ácida es lo que me dice a mí la liquidez que yo tengo para pagar, si yo puedo pagar bien. Y la prueba ácida obviamente se determina de todos mis activos circulantes menos el inventario, entre el pasivo circulante, el de corto plazo. ¿Por qué se resta el inventario si el inventario es un es un activo circulante? Bueno, porque aunque el inventario sea un activo circulante, es una materia prima que yo necesito transformarla en un producto y lleva un costo. O sea, una empresa comercial o de servicio de alguna u otra manera, yo tengo que colocar ese producto en venta para poder tener el dinero y se me puede llevar un lapso de tiempo. Entonces, ¿qué me dicen los bancos? Bueno, pues dime en sí lo que tú tienes que se puede convertir en dinero líquido más rápido, lo dividimos entre el pasivo circulante y ya yo sé cuál sería tu liquidez para tú pagarme a mí, obviando ese inventario. Entonces, aquí podemos observar esos indicadores. Por ejemplo, tenemos un indicador de rentabilidad empresarial, donde yo lo voy a obtener, que mi utilidad neta lo voy a dividir entre el total de mis ventas. También puedo obtener la utilidad por acción, donde la utilidad neta entre el número de acciones, siempre la cantidad de acciones que se maneja una empresa en base a 100. Utilidad neta, 1.000.000 de pesos en base a 100. Ya tú sabes cuál va a ser tu ganancia por cada una de las acciones. Flujo de caja por acción, que es la utilidad neta más las depreciaciones que hayan dentro de los activos entre el número de acciones, porque los activos se desprecian por su valor de uso. Y la rentabilidad del activo, que es la utilidad antes de intereses e impuestos entre mi total de activo.
Obviamente, eso es para yo determinar y saber cuál fue la rentabilidad de ello. Entonces, jóvenes, hasta aquí nuestro tema sobre el presupuesto de ingreso y obviamente sobre el valor económico agregado. Aquí le muestro entonces su tarea. ¿Cuál es la tarea que tienen a realizar? Van a realizar un cuadro comparativo sobre los diferentes métodos de medición del valor económico agregado cuando usted decide desembolsar un capital. Dentro del mismo libro de texto hay información, igual que puede investigar, solamente un cuadro comparativo. Por favor, recuerden, cuando hablamos de cuadro comparativo, utilizar comparaciones en base a esas mediciones que usted busca. Y en el punto número 2 van a trabajar en la página 311 de su libro de texto con el punto del tema de discusión. Son varias preguntas, la cual usted va a leer, analizar ese capítulo y va a contestar ese tema de discusión que les brinda. Es todo de mi parte. Nuevamente les reitero que estoy a sus órdenes, deseándole que tengan éxito. Su facilitadora Granger Esteves.